Era 24 de diciembre del 2010 cuando me dieron el diagnóstico. Llevaba todo el año con síntomas que ningún médico atinaba a explicar de manera convincente. A principios de ese año me extrañó que no lograba los tiempos que acostumbraba al correr. Mi ritmo cardíaco no mostraba cansancio, pero mis piernas se me hacían de gelatina en los entrenamientos. Varias veces tropecé y me fui al suelo porque la punta de mi pie no se levantaba lo suficiente. Mi nutriólogo del deporte fue el que me hizo preocuparme, cuando notó que la circunferencia de mi muslo izquierdo era mucho menor que la del derecho. Entonces empezó el desfile a todo tipo de especialistas. Síndrome de pie caído era la explicación, pero había decenas de causas posibles. Ya entrado noviembre empecé a hablar raro, y todos asumían que era efecto de las posadas. Ya cansado de consultas fui yo solo a esa cita justo la víspera de Navidad. Ese doctor fue impresionantemente certero. ¿Desde hace cuánto tiempo estás hablando así? Fue su primera pregunta. Enseguida uno a uno enumeró mis síntomas sin falla. Siento mucho informarte que tienes un padecimiento progresivo e incurable. Se abstuvo de decirme la tercera característica de la enfermedad, pero tan pronto me subí a mi carro y googleé, lo supe. Progresiva, incurable, inmortal, decían todos los artículos que encontré. Navidad y fin de año los pasamos fingiendo que nada pasaba y haciendo una exhaustiva investigación por internet. A la cita con el especialista el 8 de enero, llevaba una larga lista de tratamientos sobre los que había leído alrededor del mundo. Tras la confirmación del diagnóstico, yo con mucha confianza de que iría y haría lo que fuera para curarme, empecé a poner sobre la mesa toda mi investigación. Uno a uno de mis salvavidas pulverizó el doctor con su experiencia. Su conclusión fue fulminante. Nada ha funcionado. Te quedan 3 años de vida. Meses de depresión y búsqueda me llevaron finalmente frente a un médico que me dijo: no te puedo curar, pero te puedo enseñar a manejar todo lo que te va a pasar. La decisión entonces era mía. Resignarme a que era el fin, o reinventarme. Si estoy platicando esto hoy, es porque escogí lo segundo, y voy a compartirles lo que aprendí, en un proceso que cambiaría, sí o sí, absolutamente todos los cómo que había preconcebido para mi vida. Mi primer aprendizaje fue reconocer la importancia de la decisión que tomé apenas una hora después de la fatídica confirmación del diagnóstico. Rezando frente al sagrario en la iglesia, prometí no perder tiempo buscando culpables. Claro que podía haberlos. El estrés, el ejercicio, la contaminación del ambiente o la comida, alguna negligencia médica, hasta Dios. Podía poner lo que quisiera en la lista ya que no hay causa conocida de esta enfermedad, y podía hundirme maldiciendo y rumiando escenarios que pudieran haber sido diferentes. Pero eso no mejoraría en lo absoluto mi realidad. Ver hacia atrás lo que no podía cambiar era perder el tiempo, que a nadie sobra y menos en mi situación. Es como cuando damos una excusa, que es declarar que no somos parte del problema, y nos hacemos tontos solos, esperando que las soluciones aparezcan mágicamente. Decidí no quejarme ni lamentarme, asumir yo la conducción de mi vida. Solo preguntarme, ¿yo qué puedo hacer? Mi siguiente decisión fue buscar los para qués, y créanme que en mi posición no era nada fácil, sabiendo que en el mejor de los casos, iba a estar vivo siendo físicamente dependiente por completo, un para qué sonaba bastante difícil de justificar. Pero los encontré. Los que hayan leído El hombre en búsqueda de sentido de Viktor Frankl, quizá hayan sido transformados, igual que yo, por las conclusiones que este psiquiatra encontró en su cautiverio en el campo de concentración. Los que solo trataban de sobrevivir,
morían. Buscar sobrevivir no nos hace muy diferentes a los animales, dice. Solo aquellos que vivían para un propósito diferente a ellos mismos, sobrevivieron. Tener un para qué es la motivación indispensable para superar cualquier reto. Anduve años en bici de montaña, y aprendí que si vas con tu vista hacia abajo, te topas y atoras en todas las piedras y ramas del camino. Pero si mantienes tu mirada adelante, la bici pasa solita por arriba de los obstáculos. Los paraqués claros hace que el deseo por el objetivo minimice las dificultades. Defínelos preguntándote qué es importante para ti y cómo puedes mejorar la vida de alguien, y no los pierdas de vista. El siguiente escalón, que me tomó como un año aprender a subir, fue la aceptación. Algo que es muy complejo, porque es fácil confundirla con el fracaso o conformismo, actitudes que tenemos una inclinación natural a evitar. Aceptar es entender que esa puerta está cerrada, e ir a abrir otra. Nos hacemos mucho daño aferrándonos a cosas que no podemos o no nos corresponde cambiar. Y peor daño aún, cuando no queremos ver que hay un cambio inminente. El cambio es la única constante. Cuando lo aceptas, abres los ojos a nuevas posibilidades. Las primeras pérdidas que tuve por esta enfermedad fueron fuertes. Perdí certidumbre y el control que creía tener. Como no eran visibles, pude negarlas. Así prolongué el sufrimiento. Las siguientes fueron evidentes y una tras otra. La sensación de derrota de sentarme en la silla de ruedas, luego no poderme ni levantar, no poder usar las manos, no poder hablar. En contra de la lógica, estas fueron más fáciles de superar, porque ya había aprendido las ventajas de la aceptación, que entre más rápida, sufres menos, das lugar a la creatividad y a emprender nuevas aventuras. Este junio se casó nuestro hijo Pablo en plena pandemia. Tenían claro el qué, casarse. El cómo, lo aceptaron fuese como lo permitieran las circunstancias. Con esa actitud comandando las decisiones, tuvieron una boda absolutamente memorable. Al principio mis amigos no sabían si invitarme cuando salían a comer, porque yo no podría ni probar. Pero yo tenía claro que la esencia era la convivencia y nunca faltó. Cuando entiendes que los cómo son circunstanciales y no te apegas a ellos, no se pierde. Muchas veces, cuando enfrentamos una situación angustiante y compleja, respondemos aislándonos. Creemos que no nos van a entender, y caemos en una espiral de silencio y aislamiento. En casos extremos, eso lleva a pensamientos suicidas, en los más, a la depresión, y generalmente a terreno propicio para no muy buenas decisiones. Cuando reuní el valor para compartir por lo que estaba pasando y comunicarme de manera abierta, transparente y efectiva, empecé escribiendo, y descubrí el increíble poder que tiene hacerlo. Me forzaba a poner en orden mis pensamientos, a entender lo que sentía y lo que objetivamente estaba pasando, que como generalmente vive mezclado con emociones no veía claramente. Me acercó a las personas que no sabía aún, pero me iban a ayudar. Y a tomar mejores decisiones pues tenía testigos y consejeros. Todo fue más fácil cuando ya no me guardé mis problemas. Así como el deprimido no tiene ganas de hacer nada, el que está planeando lo siguiente que va a hacer no se deprime. Tener propósitos nos da una visión a largo plazo, pero no podemos mantener el entusiasmo con solo metas lejanas. Necesitamos gratificaciones a mediano plazo que nos mantengan activos, motivados. En mis peores crisis trabajé los planes más ambiciosos. Los obstáculos se convierten solo en anécdotas cuando logras tus sueños. Créanme que soñar es de vida o muerte. Para mí, estar vivo es el resultado de constante esfuerzo, planeación y coordinación. Dudo que lo haría sin sueños.
La prueba de que ellos alimentan la determinación es el astrofísico Stephen Hawking. He escuchado decir a prestigiados médicos que él no tenía esclerosis lateral amiotrófica, porque consideran imposible sobrellevar sus consecuencias tantos años. Pero sí la padeció y sobrevivió 55 años inmóvil y conectado a un ventilador. Basta revisar una cronología de su trabajo para ver que incesantemente estaba impulsando nuevas investigaciones. Las dificultades de hoy no tienen espacio en la mente de un soñador. Ahora bien, hay que tener claro que los sueños sin acciones no sirven de nada. Yo no acepto la frase de que la intención es lo que cuenta. Lo único que cuenta es lo que haces, aunque tampoco hacer por hacer nos lleva suficientemente lejos. Yo me tardé 22 años en entenderlo. Mismos años que fui un entusiasta corredor mediocre. Corría 6 días a la semana sin que mis tiempos mejoraran gran cosa. Decidí entonces acercarme a un entrenador y seguir todas sus instrucciones al pie de la letra. En 8 meses pasé de hacer 47 a 38 minutos en los 10K. Durante los 10 meses siguientes, en los que tenía demasiado trabajo como para pensar cómo entrar, solo hice como robot lo que el programa indicaba para hacer mi mejor maratón, y logré ingresar al grupo de los corredores que lo han terminado debajo de 3 horas. Hace como 2 años me enteré que en el Hospital Metodista de Houston me apodan el Hombre Milagro. Me sorprendió sobremanera, ya que solo seguí sus instrucciones consistentemente durante 5 años, hasta que me dieron de alta porque me había adaptado a todos los daños que podía hacer la enfermedad. Solo apliqué la estrategia que ya tenía aprobada, de hacer lo que debía hacer. Pero resulta que la mayoría no lo hace. No solo es necesario acercarse al que sabe, hay que seguir sus instrucciones. Hasta este momento, todo lo que les he platicado puede parecerles un aceptable manual de resiliencia. Del cómo convertir la adversidad, desde mi experiencia al menos, en una plataforma para reinventarnos. Sin embargo, superar los retos solo por la satisfacción pasajera de la victoria no puede ser el fin último. En mi caso, faltó contestar si realmente vale la pena hacerlo para vivir en circunstancias adversas que no puedo cambiar. Hoy más que nunca, tenemos claro que no tenemos ni tendremos el control en el que confiábamos, entonces, ¿podemos entonces ser realmente felices y plenos en medio de la adversidad? Pues gracias a los recientes hallazgos en el marco de la psicología positiva, sabemos que sí, y cómo, y vale la pena saberlo. El primer dilema es: ¿cuándo ser felices? Vivimos inmersos en la cultura de la gratificación instantánea, mientras que nuestras bisabuelas consideraban siempre justificado sacrificar su bienestar a favor de sus hijos, pues les bastaba la esperanza de una recompensa futura. ¿Cuál de esas dos prácticas es un camino más seguro a la felicidad? Tal Ben Shahar ilustra nuestras decisiones con 4 hamburguesas. El hedonista escoge la más sabrosa sin importarle que tenga mucha grasa, solo le importa gozar el presente. El idealista escoge una vegetariana, aunque no la disfrute. Mientras que la hamburguesa de la felicidad es a la vez sana y sabrosa, disfrutable, aunque se hayan hecho algunos sacrificios, y que construye para un bienestar futuro. Gracias al descubrimiento reciente y estudio de la neuroplasticidad, sabemos con absoluta certeza que nuestros hábitos modifican físicamente nuestro cerebro, y que la gratificación instantánea fortalece el área del cerebro responsable de las decisiones viscerales y emocionales. En cambio, un poco de sacrificio y esfuerzo consciente diario en acciones que no impliquen recompensa inmediata desarrolla la virtud de la paciencia, y un cerebro al que se le facilita la elección de bienes mayores y perdurables.
También sabemos ahora que todos tenemos un nivel de felicidad predeterminado, pero también que podemos perfectamente modificar esa predeterminación. Dos estrategias simples y altamente efectivas son el agradecimiento y el freno a las expectativas. Una actitud de reconocimiento y agradecimiento sincero ante los detalles buenos de la vida es la forma más rápida y efectiva de incrementar nuestra sensación de bienestar. Para entender cómo nos afectan las altas expectativas, Sarin y Baucel proponen la ecuación matemática. Felicidad es igual a la realidad menos las expectativas. Esto no significa que haya que ser conformistas para ser felices. Está perfecto desear y trabajar por algo mejor, solo no atribuir poderes mágicos a las cosas ni apegarse a ellas. De hecho, está comprobado que tener opciones es siempre más una fuente de estrés que de felicidad, y que ni siquiera obtener lo que queremos es mejor que no obtenerlo, pues como han demostrado los experimentos liderados por Dan Gilbert, el efecto de lo que nos sucede tiene más que ver con la interpretación que de ellos hacemos y nuestra capacidad para adaptarnos, que con lo que intrínsecamente positivas o negativas puedan ser las cosas. Para este punto, la felicidad parece ser más accesible para una persona como yo, obligado al esfuerzo, con expectativas bajas, opciones limitadas, apartado de su plan inicial y del tren del estrés. Sin embargo, eso no garantiza la felicidad profunda y duradera que anhelamos. Esa se conquista con la combinación de dos estados de conciencia y acciones, que no dependen de las posesiones materiales por las que tanto luchamos, ni las no materiales como la seguridad, libertad o salud, que creemos absolutamente indispensables. Tener un sentido para el cual vivir, y no ser indiferentes. Trabajar por objetivos que den mucho sentido a tu vida, y que no tienen un final porque siempre podemos dar más, obtenemos trascendencia y felicidad como subproductos. Las personas que se han medido, son las más felices del mundo, están conectadas, con los que tienen cerca y los que no conocen, con la naturaleza, con Dios y con sí mismos. El sentimiento de compasión que los une al sufrimiento de los demás, también es el que los une a esa felicidad que nadie ni nada les puede robar. Conectar es una decisión que ninguna circunstancia nos puede quitar, lo que hace que todos tengamos las mismas posibilidades de ser profundamente felices, mientras que la indiferencia conduce a lo contrario. Si solo un mensaje de dejarles, que sea, que las circunstancias, cualesquiera que sean, no definen nuestra vida. Ellas, en unos años, serán solo anécdotas. Lo que sí realmente define nuestra vida, y quién realmente somos, son nuestras decisiones. Gracias a Dios por los retos de la vida, porque son escalones firmes a la felicidad y realización plena. Y gracias a ustedes por este espacio y su atención.